para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: No me molestes, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que, aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Queridos hermanos, podemos distinguir en la Sagrada Escritura 3 maneras de relacionarnos con Dios. Cuando el pueblo elegido llega a Israel, se encuentran con una forma de superstición que había en esos pueblos originarios, ¿no? Los cananeos, los filisteos, los jebuseos, tenían distintos dioses, los llamaban Baal, Astarté, distintos nombres, ¿no? Y ellos entonces, siguiendo esas tradiciones ancestrales, practicaban algunos ritos mágicos, sacrificios humanos a veces, algunos ritos también bastante extraños de fertilidad, y en el fondo eran ritos, digámoslo derechamente, diabólicos, porque ellos se estaban dirigiendo a espíritus malos que exigían sacrificios humanos. Como también acá en América Latina existía eso. Cuando llegaron los españoles a México, en esa zona se adoraba a Quetzalcóatl, que significa serpiente, dios del mal. O sea, ¿a quién representa eso? Obviamente que al maligno. Y esa era una religión bastante terrible porque infundía mucho miedo en la gente, ¿no? Y muchos sacrificaban a sus hijos para que este demonio no los castigara o para obtener cierta protección. Pero entonces ese tipo de relación, así con lo sobrenatural, con lo espiritual, es bastante triste, diría yo, ¿no es cierto? Porque realmente Dios no quiere que estemos sometidos a la acción de los demonios y que tengamos miedo en nuestra forma de relacionarnos con lo religioso. Otra manera de relacionarse con Dios era la del Antiguo Testamento, en que se veía a Dios como un Dios muy poderoso, un Dios soberano, pero que también era como un padre. No lo llamaban padre, pero era el Dios creador y el Dios legislador. Sobre todo era un Dios juez, un Dios que legisla porque le da los 10 mandamientos a Moisés, y un Dios que pide cuenta, y al que se porta mal lo castiga y al que se porta bien lo premia. Esa era la visión que había de Dios. Si yo les preguntase, esa manera de relacionarse con Dios,
que había en el Antiguo Testamento era correcta o era incorrecta? ¿Qué dirían ustedes? Yo particularmente pienso que sí era correcta, que era mucho mejor conocer a Dios de esa manera que seguir en los ritos antiguos, ¿no es cierto?, a los ídolos, a los demonios en el fondo, ¿no? Y la visión que había de Dios era mucho mejor, pero todavía era una visión que faltaba algo. Era tan distante la relación con Dios que los judíos no se atrevían, y no lo hacen hasta hoy, a mencionar el nombre de Dios. No se podía ni siquiera nombrar a Dios. Por eso les ha costado tanto a los judíos aceptar que Jesús es Dios. Ellos no creen eso, hermano. Impresionante, ¿no? La mayoría del pueblo judío, que se preparó durante siglos para recibir al Mesías, todavía no entiende o no quiere aceptar, no puede aceptar tampoco que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué no? Por esa mentalidad que ellos tenían de que Dios es muy lejano, está muy distante a nosotros, y ellos sentían miedo de Dios, también sentían temor, les infundía terror casi, ¿no?, la presencia de Dios. Cuando bajaba Moisés, por ejemplo, del monte Sinaí y venía con el rostro brillante, la gente se escondía, no querían mirarlo porque sentían temor. O cuando Moisés encontró la zarza ardiendo en Éxodo capítulo 3, dijo: me voy a morir porque vi a Dios, he visto a Dios, me voy a morir. Entonces, para un judío era muy difícil entender que Dios se haga tan cercano a nosotros que se convierta en un ser humano. Y que cuando la Virgen María y San José tenían al niño Jesús en Belén, en el pesebre, en ese lugar tan pobre, ellos estaban abrazando a Dios. Dios hecho hombre. Ese niño es un niño humano, verdaderamente hombre, pero es Dios, el Dios eterno todopoderoso, que se hizo tan pequeño como nosotros. Por eso entonces Jesús viene a mostrarnos otra relación con Dios. Nos dice que Dios está muy cercano y quiere tener una vivencia así tan personal con cada uno de nosotros, que lo podamos llamar papito, porque así nos enseñó, ¿no? Nosotros decimos Padre nuestro que estás en el cielo, pero en el idioma original Jesús dijo Abba. Abba significa papito o papi, en una forma muy cercana. Y Él quiere, el Señor, que nosotros comprendamos la bondad y la ternura que Dios tiene con nosotros. Cómo nos ama. Cada uno de nosotros nos quiere infinitamente, con un amor de papá y de mamá también. O sea, es una ternura inmensa. Y ojalá que tuviéramos esa confianza con el Señor de contarle todas nuestras necesidades, pedirle, aclamarlo, alabarlo y pedirle perdón también, adorarlo, pero vivir siempre en la presencia de Dios. Eso es lo que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Cada vez que decimos santificado sea tu nombre, nos estamos nosotros santificando a Dios, porque Él es el santo. Lo que queremos es que nuestro corazón se santifique con la presencia de Dios, que nuestra vida sirva para la gloria de Dios. Cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos diciendo que queremos que Dios esté tan unido a nosotros, que Él viva en nosotros, que Él haga lo que quiera a través de nosotros. Y que entonces, como dice San Pablo, podamos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y también nos muestra Jesús que estos hombres que Él cita acá, eran personas normales, ¿no es cierto?, como todo ser humano, con flojera, pero terminaban haciendo cosas buenas, ¿no? Como un hombre que llega tarde a una casa y toca la puerta y dice, amigo, ábreme la puerta y ayúdame con comida porque me llegaron unas visitas en medio de la noche. Y Jesús dice, yo les aseguro que le va a ayudar, ese amigo le va a ayudar para que no lo siga molestando. Y también dice, si a un papá, un niño le pide un pan, no le va a dar una serpiente. Y si le pide pescado, no le va a dar
un escorpión, ¿cierto? Entonces, quiere decir, dice Jesús, si ustedes, que son malos, tratan bien a sus hijos, imagínense cómo Dios los tratará a ustedes, porque Dios es un Padre, pero infinitamente bueno, amoroso, lleno de ternura. Benditos los que tienen papás y mamás que les han dado cariño, o al menos bienaventurados son los que han tenido un buen referente de padre, ¿no? A veces no es un papá biológico, es un abuelito, es un tío, es un padrino, es un sacerdote. Por ejemplo, en mi caso particular, a mí me ayudó mucho el padre Sergio, nuestro fundador del Oratorio Mariano. Yo lo sentí siempre como un gran papá espiritual, un papá profundamente cercano. Y aunque él se murió, yo lo tengo acá presente en mi corazón. Para mí es una figura maravillosa del Padre Dios. Y sin embargo, el Padre Sergio tenía defectos, también cometía pecados, como todo papá en este mundo. Vean, hermanos, qué importante es la misión de un papá. Por más limitado que sea, por más débiles que seamos nosotros, los llamados a representar a Dios, también los sacerdotes tenemos que representar a Dios. Por algo se dice a un sacerdote padre o pastor, porque tenemos que ser imagen de Dios Padre. Pero estamos obviamente lejos, infinitamente lejos de mostrar toda la ternura, la bondad que tiene Dios. Y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros recemos mucho el Padre Nuestro. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, nos vamos acercando más a la figura de Dios, no como un juez, no como un dictador, no como una persona que me quiere castigar, que me tiene mala, que me quiere juzgar simplemente, y mucho menos un Dios mágico, ¿no es cierto?, como se pensaba antiguamente. Y mucha gente hoy día también practica la magia y cree en el horóscopo, cree en el tarot, cree en el poder de las estrellas, cree que el futuro está determinado, y eso es una gran mentira. Entonces Jesús quiere, en primer lugar, superemos la mentalidad mágica de los Baales de la época. Hoy son estos otros dioses que tenemos, la superstición. Dejemos de hablar con un lenguaje que no es cristiano. Por ejemplo, no se le puede decir hoy en día a alguien buena suerte, pero estamos todos acostumbrados a decir buena suerte, ¿no? ¿Y qué significa suerte? Significa creer en la suerte. Para un cristiano no existe suerte. Lo que existe es la protección de Dios, la bendición de Dios. El futuro no está escrito en piedra ni en las estrellas. El futuro, la historia, nuestra vida está en las manos de Dios. Y si confiamos en el Señor, nada malo nos va a pasar. Tanto así que en la primera lectura que hemos escuchado hoy de Génesis, entonces Abraham conversa con Dios. ¿Se fijan? Abraham tuvo una experiencia personal con Dios y le pedía, por favor, Señor, no castigue a Sodoma y Gomorra. Si hubiera 50 justos, por favor, libéralos. Y Dios le dijo, sí, si tuviese 50 personas buenas, yo no castigo toda la ciudad. Y si hubiese 40, también, 30, también, 20, también, 10, también. Y Abraham, como era buen negociante, finalmente dijo, y si, Señor, última vez que hablo, si hubiera solo 5 personas justas en Sodoma, tú la liberas en atención a esos 5 justos, y yo no castigaré a toda la ciudad. Pero todos eran pecadores, así que cayó fuego del cielo. Pero igualmente Dios, por la intercesión de Abraham, salvó a su sobrino Lot y a toda su familia, menos a la mujer de Lot, que miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Es impresionante ese texto de la Sagrada Escritura. Y lo que pasó ahí, que es cierto, la arqueología ya descubrió que sí, realmente existió Sodoma, Gomorra, y hoy es un mar de sal, es pura sal en ese territorio cerca de Jerusalén. Entonces, es verdad que Dios castiga, pero castiga siempre por amor, castiga para corregir a sus hijos, o castiga a un pueblo,
a una ciudad o al mundo entero. Algún día vendrá el fuego que va a consumir todo, ¿no? En el último día, el final de los tiempos. ¿Pero por qué? Porque ya no hay más fe, porque ya nadie cree en Dios. Jesús se pregunta, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? Y probablemente no, va a haber muy poca fe, porque la mayoría ya vive como si Dios no existiera, o peor, como si nosotros fuéramos Dios. Entonces, por eso Dios ahí dice, no, no más, se acabó. Si yo permito que siga esto, toda esa gente se va a ir al infierno, se va a condenar. Entonces mejor es parar. Por eso mandó fuego y acabó con Sodoma y Gomorra. Entonces, es cierto que Dios es justo, pero sobre todo es misericordioso. Dice Jesús, yo prefiero que conozcan mi misericordia. Y si no quieren conocer mi corazón misericordioso, lamentablemente me tendrán que conocer como juez. Entonces, hoy día es un gran llamado a nosotros para dar este salto y dejar la mentalidad mágica o la mentalidad del Antiguo Testamento, que no es suficiente, una relación temerosa con Dios, y comenzamos a vivir ahora una relación amorosa con Dios, de confianza, de fe, de abandono, de saber que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, y como dice el Salmo del Buen Pastor, nada me habrá de faltar, en Él tengo que confiar, en las buenas, en las malas, en valles de tiniebla o en aguas cristalinas, en todos los avatares de la vida, Dios camina a nuestro lado y quiere que confiemos en Él como hijos, amantes, abandonados en su amor, en su divina providencia. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesús.